Los temas de seguridad se han vuelto a poner sobre la mesa a propósito de varios incidentes de alta connotación pública y vamos a estar conversando de eso, de la agenda que viene, junto al diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, Bárbara. Bueno, tenía pensado que partiéramos conversando respecto a lo que ocurrió ayer en Valledor, pero bueno, tenemos nuevos hechos de alta connotación pública y extraños, llamativos, como por ejemplo el robo que sufrió un funcionario de presidencia. Lo asaltaron, le robaron el celular con el que hablaba con el presidente Boric. ¿Qué le parece eso? Ahí mismo, en Sí, el Ñuñoa. uno ya sospecha de todo, ¿no? La verdad es que nos hemos vuelto una sociedad muy desconfiada en general de lo que está pasando a nivel político, público, eh, pero bueno, es lamentable porque este tipo de cosas profundizan aquello, pero muchas veces no es más allá de un delito, y yo creo que acá tenemos que dejar, yo sé que es medio cliché ya decirlo, pero que las instituciones funcionen. Cualquier elemento sospechoso tendrá que ser aclarado por la justicia, pero creo que eh, tenemos que ser sumamente responsables, sobre todo quienes estamos en la política, de las opiniones que emitimos y de las teorías o suposiciones que hacemos. Y yo creo que ahí hay que poner un manto de responsabilidad y un poquito la pelota al piso, lamentar el hecho y espero que no sea lo que muchos sospechan. Hay una mochila también con credenciales de la moneda. Sí, claro, a ver, hay que ver dónde fue, si hay cámara, ojalá que el tema se esclarezca, y que la persona obviamente la tomen detenida para efectos de poder determinar las razones que lo llevaron a robarle a este funcionario. Quizás el ladrón no sabía ni siquiera que era un funcionario. Es decir, uno puede elaborar distintas teorías en su cabeza, Bárbara, pero la verdad es que yo no soy tan atrevido como para poder aventurarme en alguna que es como la que muchos podrían creer de que acá tiene que ver con el teléfono del presidente, por la información que tenía ahí. O sea, yo creo que a esta altura Bueno, instalar esas teorías, por mucho que yo sea de oposición, me parece que no es responsable. ahora, otros pueden decir que en realidad no es algo tan extraño que haya un asalto en que le roben a una Sí, persona claro. o cualquier otra, en realidad. O sea, podría haber O sido a cualquier cualquier, otro funcionario o no funcionario. o no funcionario, lo habrían robado y la verdad es que no habría habido, no habría sido tema, ¿no? Yo creo que a los chilenos le están robando diario, no solamente lo están robando, lo están matando a diario. Y esa es la realidad y que lamentablemente hemos normalizado. Ahora, uno ve todos los días, yo por lo menos acá en la región de Valparaíso, uno ve asesinatos, veo robos, asesinatos muy crueles, homicidios crueles, y la verdad es que parece que estamos perdiendo la capacidad de asombro, y eso obviamente que es un punto de no retorno que tiene que preocuparnos mucho. Ahora, a propósito de que las instituciones funcionen, también tenemos una noticia que ha dado harto que hablar a propósito del alcalde, Daniel Jadwe, del Partido Comunista. Él acusa que la formalización de su persona se ejecuta justo en medio de un año electoral, que acá casi hay un operativo No, político yo creo, detrás. son suposiciones, porque a nadie obviamente le gusta que lo formalicen, que lo investiguen por los delitos tan graves como está siendo investigado, además que él no enfrenta una elección electoral este año, si eventualmente enfrenta una va a ser el próximo año. Entonces, si hubiera sido el próximo año, estaría diciendo lo mismo, que él va a enfrentar una elección. Yo recuerdo al alcalde Jadwe que en los últimos años hemos tenido elecciones casi todos los años, por lo tanto, ningún escenario sería conveniente para él. Yo le pediría al alcalde Jadwe que haga menos suposiciones y que enfrente a la justicia por estos hechos tan graves, y que lo haga obviamente donde corresponde, en sede judicial, y no politice esta investigación que por lo demás, según lo que uno ha podido verificar a través de los medios, hay muchos elementos que llevan a esta eventual formalización. Claro, en el fondo lo que él dice es que esta investigación lleva tanto tiempo, tantos años, que, bueno, que llegue justo ahora, en ese momento, ¿Y puede ser. cuándo quiere que llegue el alcalde? Cuando él estima conveniente. No, pues sí, Esto podría basta, querer basta, mucho. basta, claro, basta hacer suposiciones antojadizas respecto a cómo funciona la justicia. Son muchos delitos, es una investigación larga, y la verdad es que uno no puede estar sujeto a lo que opine un alcalde respecto a cuándo debería ser formalizado. Uno podría decir lo mismo respecto a que al del director de Carabineros, al de la PDI, o sea, las cosas llegan cuando tienen que llegar respecto a los tiempos de la justicia y las investigaciones, sobre todo en temas y delitos tan complejos por los cuales está siendo indagado el alcalde Jado, que tienen que ver directamente con delitos de corrupción. Ahora, Recordemos ahí que llama hubo la atención de que escuchas telefónicas perdidas, o sea, hay un entramado bien, bien tenebroso detrás de esto, entonces eso me imagino que requiere mucha investigación y diligencia.
Sí, llamaba la atención ahí, diputado, algunas declaraciones de la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, que decía que ya están convencidos, hay una convicción de que acá no va a haber dolo. Entonces, Que algo no, que dice, o bueno, sea, lo hay hizo una a propósito, convicción si usted previa a una resolución. Mira, anticipar el juicio respecto a investigaciones judiciales me parece muy irresponsable. O sea, la militancia finalmente define cómo uno se va a comportar frente a determinadas investigaciones judiciales que tienen que ver con delitos de corrupción. Eso me parece incoherente, me parece poco consecuente y me parece que finalmente uno adquiere una posición por la militancia del que está siendo investigado. Pero me imagino que si le preguntan por otros personeros políticos de otros partidos va a opinar distinto. Entonces, ¿por qué? Si hay una investigación judicial detrás. Yo, por lo menos, soy de la teoría que no hay que poner las manos al fuego, sobre todo en estos tan delicados, independientemente que sean de su misma militancia. Diputado, un pequeño paréntesis a propósito del pacto administrativo. Ha trascendido que la oposición ya está prácticamente toda alineada detrás de la diputada Joana Pérez para que pueda presidir la Cámara. Solo falta el partido de la gente. ¿Eso es así? ¿De qué depende que logren el acuerdo? Mira, yo no tengo información de que estén, de que hay un nombre definido. Si tú me preguntas, a mí Joana me parece un muy buen nombre, pero no tengo conocimiento de que aún se define un nombre. Yo creo que lo primero que hay que definir son los apoyos, es decir, poder construir una alianza de centro y de derecha que le dé gobernabilidad a la Cámara y que sea un equilibrio frente a este gobierno que la verdad es que no ha dado una mirada cercana a lo que está pasando con el país, no ha priorizado aquellos temas que nosotros creemos que son relevantes y que es necesario poner sobre la agenda, sobre todo en temas de seguridad, y nos parece que el nombre Joana es un nombre muy bueno, pero para serte sincero, no tenemos conocimiento de que se haya acordado aquello y lo importante es que el PDG tome una decisión en torno a a la mirada que tienen de país, más allá de conveniencias o no políticas respecto a, a los cargos que se van a poder definir acá en el Congreso, y en ese sentido, por lo menos el conocimiento que tenemos hasta ahora es que el Partido Comunista quiere insistir en su nombre, y si eso pasa, obviamente que eso significa que el Partido de la Gente va a estar más cercano a construir un acuerdo con nosotros. Claro, ahí vamos a estar todos muy pendientes porque falta poco. Ahora sí podemos volver, diputado, al incidente en Lo Valledor. Ha generado mucho ruido respecto a no solo el incidente en particular, sino cómo tiene que funcionar la seguridad, qué rol deben tener los privados, deberíamos tener vigilante privado en todos los lugares o en más Mm. lugares, o ser, otros han dicho que incluso en su partido se ha presentado la posibilidad que se declare infraestructura crítica, un lugar como un centro de distribución, como lo es Lo Valledor. Sí, a ver, lo que es preocupante, Bárbara, es que ya los particulares están tomando medidas así de intensas para poder proteger su vida y la de su familia e incluso su lugar de trabajo. Y eso habla de que hay una pasividad o falta de acciones que sean contundentes para proteger la vida de los chilenos, y cuando esas medidas se toman, el gobierno lo primero que antepone es una mirada ideológica, un sesgo identitario, y habla de que acá puede haber discriminación. Eso me parece que es una mirada errada, que no va en sintonía con lo que está pasando en gran parte del país, donde, y hay que decirlo, está bien, la regla general es que los delitos sean cometidos por chilenos, pero también hay que reconocer que los delitos importados hoy día han traído un nivel de violencia que no teníamos conocimiento, y que la ilegalidad en Chile tiene un tratamiento casi condescendiente por parte de este gobierno, que los empadronan, expulsan poco, y eso agota, porque lo que el chileno quiere en general y el extranjero que está de manera regular en Chile y que ingresó por la puerta es es que se aplique la igualdad, un principio básico que es la igualdad ante la ley. Si alguien incumple con la ley, ¿por qué tiene que tener un trato más favorable que yo, que pago mis impuestos, que estoy contratado bajo el amparo de la ley, bajo la regulación, y resulta que el ilegal puede trabajar en cualquier lado, no paga impuestos, eventualmente se le regulariza? Entonces, eso es tremendamente injusto y genera un cansancio, con el riesgo además que sean personas que vienen a cometer delitos graves, como ha ocurrido obviamente en esa zona a propósito de lo que pasó con los agricultores de Mayoa, que fueron asesinados brutalmente por dos extranjeros que estaban de manera ilegal. Entonces, a mí me parece que lo que está ocurriendo a nivel nacional revela un poco lo que están viviendo las familias hoy día, día a día. O sea, si tú me dices a mí, este tipo de medidas perfectamente se podrían implementar en todas las ferias de Chile, pero hay un tema que es real, que es el tema económico. No todos tienen la capacidad para poder implementar este tipo de medidas. Tenemos una ley de seguridad privada nueva que distingue entre vigilantes privados, entre guardas de seguridad respecto a que tengan armas o no. Recuerda que los guardias privados son los que no pueden tener armas y los vigilantes son para ciertos servicios que son esenciales, para resguardar ciertas materias que son también muy valiosas, y eso están expresamente definidos. Por lo tanto, no cualquier vigilante puede tener armas.
pero esto obviamente que es un llamado de atención, Bárbara, porque no puede ser que maten, perdón, que le disparen a 3 personas para que el gobierno reaccione y diga, ¿saben qué? Ahora vamos a acompañar esta medida. Pero la verdad es que esto tiene que hacerse antes, y no tenemos que esperar que empiecen a matar a gente para que hayan controles, para que haya mayor cantidad de operativos. Y con esto finalizo, Bárbara. A mí me parece que el llamado a empadronar a aquellos ilegales que están trabajando de manera ilegal en la feria o sus alrededores me parece que es un contrasentido total. Es decir, vengo ilegal, me contratan fuera de la ley y no pasa nada, me empadronan, no tengo ninguna consecuencia. Eso me parece que es indignante y revela un poco la condescendencia que hay respecto a algunos temas relacionados a la seguridad en nuestro país. Ahora, esto viene justo en medio de esa discusión. La ministra Toá había dicho que podía ser una medida discriminatoria cuando se hablaba de él hacer el control para el ingreso. De esto, la delegada de la región metropolitana, una vez ocurrió el incidente, afirmaba que la responsabilidad, acá la falla de los protocolos fue por parte de la seguridad privada. ¿Le parece que la reacción fue bien? Bueno, el presidente dijo que acá no se le puede bajar el perfil. Esto es muy extremadamente grave. A ver, fue una decisión apresurada, con un sesgo evidente, y eso tiene que ver precisamente con la mirada que se tiene respecto a la seguridad. Mira, yo te quiero recordar, Bárbara, lo que ocurrió hace poquitas semanas respecto a las reglas de uso de la fuerza. ¿Qué decían las indicaciones del gobierno? Un uso diferenciado de la fuerza para migrantes y personas de la diversidad sexual, entre otros. Entonces, esa mirada carente de objetividad respecto al trato que tiene que haber cuando se tiene frente a delincuentes, revela lo perdido que está el gobierno con esos fanatismos ideológicos identitarios respecto al trato que tienen que tener respecto a ciertas personas. La ministra dice algo además que está equivocado, Bárbara. La ministra dice, mira, hay extranjeros viviendo en Chile, y lo dice textual, con carnet de identidad extranjero que viven legalmente en Chile. Eso no es así. Nadie en Chile con carnet extranjero vive legalmente. El que está en Chile legal es el que tiene un RUT chileno por visa temporal o definitiva, o bien está de turista. Pero todos los demás son ilegales. Entonces, eso es lo que quiso decir el representante de la feria, Lo Valledor. ¿Por qué voy a dejar entrar a alguien que incumple la ley, que entró por la ventana a nuestro país? Esa persona debería haber sido expulsada o notificada de la expulsión. Y eso es lo que no se está haciendo, Bárbara. Entonces, ¿por qué normalizar al que incumple la ley? Y después se le empadrona más encima. Entonces, me parece que ese tipo de mirada refleja un poco el ADN del gobierno, el corazón del gobierno, que a veces lo matizan, a veces lo evaden, lo esconden debajo de la alfombra, pero eso revela que hay falta de convicción a la hora de abordar los temas de seguridad y un profundo sesgo ideológico que se ve plasmado en distintas normas o ven en distintas iniciativas que tienen que ver con la seguridad de nuestro país. Esto también en medio del contexto de discusiones previas. ¿Qué pasa con las pensiones de gracia? Este es un tema que se discutió muchísimo en un tiempo y que después quedó como en un segundo o tercer plano. Se informó que Mm, se habían revertido algunas de las que se dijeron que se iban a revertir, no todas, pero después, con el paso del tiempo y las investigaciones, vimos que habían algunas que habían sido incluso mm. mal otorgadas, ¿no? No cumplían con los requisitos. Bueno, ¿Qué bueno, pasa eso? seguimos con los sesgos ideológicos, ¿verdad? Porque mira, nosotros hicimos un llamado de atención, o sea, le pedimos al Consejo de Mesa del Estado, junto al diputado Chalper y Castro, que se pronunciaran respecto a la denuncia que hicimos. ¿Y por qué les dijimos que se pronunciaran? Porque los antecedentes que han salido en los últimos días son reveladores. Es decir, una persona que acusó daño ocular resulta que habían tenido un accidente de tránsito previo al estallido social y se había presentado una querella por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos contra funcionarios policiales por lo demás, o contra quien resulte responsable. O sea, imagínate lo injusto. Y ahora retiran la querella, pero resulta que esa persona sigue recibiendo una pensión de gracia hasta hoy día, Bárbara. Que estamos teniendo este contacto, esa persona recibe una pensión de gracia. Se demoraron casi un mes en revocar 25 o 27. Y la comisión asesora presidencial, la misma que entregó las pensiones de gracia, que asesora al presidente, le dice, presidente, usted revoque 50, que son personas que tienen antecedentes penales. Y resulta que el presidente revoca 25, o sea, la misma comisión asesora que asesora el tema de pensiones de gracia, el presidente no le hace caso, pero sí le hace caso cuando hay que dar todas estas pensiones de gracia mal otorgadas. O sea, el mundo al revés. Y son recursos públicos de todos los chilenos y por cientos de millones. Y por último, Bárbara, ¿qué pasa con el informe de Contraloría que dice que había antecedentes médicos truchos de muchos de ellos, entre ellos esta persona? ¿Qué pasa con esas pensiones? O sea, esas personas siguen recibiendo pensiones de gracia para toda la vida, personas que tienen todas sus condiciones para trabajar, para desenvolverse en la vida diaria, y resulta que están recibiendo pensiones, muchas de ellas que equivalen a 3 pensiones de gracia, pensión garantizada universal. O
sea, estamos hablando de adultos mayores que reciben unas pensiones de miseria y personas que cometieron delito, o bien que engañaron o defraudaron al Estado, están recibiendo pensiones de gracia para toda la vida con recursos de esos mismos adultos mayores o de los chilenos que todos los días se sacan la cresta para poder ir a trabajar. Entonces, eso me parece, Bárbara, que no se ha abordado con la contundencia, con la seriedad y con la responsabilidad que requieren y constantemente se le están haciendo gestos a los sectores más radicalizados de la izquierda, siendo obviamente permisivos con situaciones tremendamente graves que revela que eh, se entregaron recursos públicos de manera muy, muy irresponsable. Ahora, ¿qué le parece el criterio TOA? Se trata de que persona que sea o funcionario público, que sea formalizado, debe dejar su cargo para poder dedicarse a su defensa, cosa que ha generado en realidad más ruido que todos, pensando en el general director de Carabineros que se ha anunciado que va a ser formalizado en un par de meses. A mí no me parece correcto, Bárbara. Yo creo que hay que distinguir caso a caso. Estamos hablando de la institución más respetada de nuestro país, o de las más respetadas como es Carabineros, donde tenemos un general director que ha hecho una tremenda labor, donde estamos hablando de casos por omisión, es decir, que ni siquiera tuvo una incidencia directa y una tesis jurídica además tremendamente cuestionada en el mundo penal, que en donde ni siquiera el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte. Entonces me parecería tremendamente injusto tomar ese criterio considerando que la formalización es una garantía para las partes. O sea, una garantía se está convirtiendo en una condena previa. O sea, estamos convirtiendo la formalización, distorsionándola absolutamente y entregándola en manos de la Fiscalía, quien permanece o no en sus cargos. Eso me parece que es distorsionar la finalidad que tiene la formalización y es un muy mal precedente porque se instala la sensación en la ciudadanía, que a veces es mucho más dura que finalmente una condena o una absolución de que esta persona, quien sea, está siendo condenada previamente. Y yo haría la distinción respecto a quienes ocupan cargos políticos. Cuando ocupan cargos políticos, obviamente tiene otra incidencia respecto a la implicancia política de quienes lo rodean, sobre todo cuando está la figura del presidente comprometida. Hay otras consideraciones y esas tienen que ser puestas sobre la mesa, pero no cabe de ninguna manera similar lo que ocurre con figuras políticas quizás cercanas al presidente con lo que puede ocurrir con el director de una institución como es Carabinero en medio de una lucha eh, frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico. Diputado, ¿cuáles van a ser las prioridades de estas próximas semanas legislativas? Bueno, además de ponerse de acuerdo ya con el acuerdo administrativo, ¿qué es lo que viene más urgente en el corto plazo? A ver, yo por mi parte, Bárbara, muy abocado a los temas de seguridad. Estamos viendo la regla de uso de la fuerza, Ministerio de Seguridad. Queremos que el Perdón, Senado... diputado, en esas Sí. reglas de uso de la fuerza usted mencionaba algunas indicaciones que generaron harta controversia. Esas las bajaron, ¿cierto? ¿Ya se rindió el No, no, gobierno no, con no, eso o van a insistir? no. Están las indicaciones presentadas, están ahí. No hemos llegado a discutir no hemos llegado a ese punto del proyecto, ¿no? Pero están presentadas y siguen ahí. Y revela un poco el tono del proyecto. Por eso nosotros, más que oponernos a la regla de uso de la fuerza, nos oponemos a cómo están planteadas las reglas de uso de la fuerza. Tú cuando planteas la regla de uso de la fuerza tienes que garantizar la seguridad de quienes la ejercen y la seguridad de la población. Y cuando tienes regla de uso de la fuerza llenas de ambigüedades, conceptos poco claros y que van a quedar a la interpretación de un juez, obviamente que eso merma cualquier tipo de confianza e inhibe a cualquiera de poder actuar. Entonces, eso revela un poco cómo está plasmado esos distintos conceptos a lo largo y ancho del proyecto. Y respecto al Ministerio de Seguridad, seguimos avanzando todos los miércoles en el Ministerio de Seguridad. Obviamente tenemos algunas diferencias. Es un proyecto muy técnico, muy extenso, pero queremos que salga un Ministerio de Seguridad que cumpla con las expectativas de la ciudadanía y no tener un elefante blanco ahí donde se utilicen cientos de millones de recursos públicos y finalmente todo sigue igual. Y para eso tenemos que ser tremendamente responsables. Y por otro lado, estamos tratando un proyecto que es de autoría de los parlamentarios de Reina, y yo entre otros, que tiene que ver con agravar las sanciones penales para determinados delitos y tipificar la figura del sicariato y establecer un reproche penal desde el punto de vista de la sanción ante la criminalidad cada vez más violenta que estamos viviendo, y esperamos también que el Senado tramite prontamente la Defensoría de las Víctimas y el proyecto de ley de nuestra autoría que tipifica como delito el ingreso ilegal por paso clandestino no habilitado en nuestro país. Muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Vamos a estar muy atentos a esta agenda legislativa. Muchas gracias a ti, Albert. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.